Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. No paran los apagones, entonces no van a parar los especialistas en el sector eléctrico ecuatoriano, porque como corresponde, ¿no es cierto?, el país tiene que ponerse las pilas y tomar cartas en el asunto a nivel poblacional, a nivel de la academia, a nivel de los profesionales, a nivel de los empresarios, tiene que haber un criterio informado respecto a lo que está pasando. Nada de que este es la sequía más grave en los últimos 61 años. Colombia, Perú no tienen una situación tan grave como el Ecuador y están con la misma situación climática, están sujetos al mismo problema del fenómeno de la niña. Ahora nos acompaña y le agradecemos muchísimo a Jorge Martínez, presidente de Enlace, la Red Nacional de Trabajadores Eléctricos, que además es secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito. Muchas gracias, Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Pedro, y a las órdenes. Gracias por tu invitación. Bueno, empecemos por lo obvio. De pronto nos dicen a carajazo limpio, ¿no es cierto? Nos dicen que ya está funcionando y que no se dan cuenta y con toda la arrogancia y la altanería, ¿no es cierto? Se interrumpen programas de opinión, en fin. Y a la final todo es puro humo, ¿no es cierto? Y no hay resultados. Es decir, empieza los apagones y parece que esto va de largo. ¿Cuál es tu opinión como técnico? Bueno, mira, yo creo que esto los trabajadores lo venimos anunciando hace mucho tiempo. Dijimos que esta era la crónica de los apagones anunciados. Esto dije que al final no era un problema de técnicos. Los técnicos han formulado el Plan Nacional de Electricidad, que entenderás desde el instrumento técnico que recoge, pues, digamos, todos los temas centrales desde la perspectiva, un análisis de la demanda, del crecimiento, de las necesidades. Por tanto, esto siempre estuvo en manos de los decidores de política pública, siempre estuvo en manos de ellos, y finalmente son ellos los que tienen en su momento que tomar las decisiones. Esto entonces, en resumen, es un cúmulo de irresponsabilidades, de incapacidad, de ineptitud en la toma de decisiones de un tema tan trascendente para el país como es el tema de la energía eléctrica. Ahora, pero parece ser que es una ineptitud programada, porque no solamente que aquí estamos con los hijitos de papá que presumen de ser empresarios y que no dan una, es decir, una incompetencia, pero brutal. No, parece que es una ineptitud, una incompetencia programada. Crear el problema para después vender la solución. Y lo grave del asunto es que parece que también están atravesándose una serie de consideraciones electorales para no tomar los criterios técnicos, digamos, las soluciones técnicas. En este anuncio del apagón de las 12 horas, más bien dicho, de las 10 hasta las 6 de la mañana, se suponía que era para dar mantenimiento. El ingeniero Balda del Foro Politécnico decía, mira, eso no tiene sentido porque había el tramo de Molinos y el tramo de Milagro y en esos dos tramos hubiera sido suficiente con hacer unos cortes de luz locales durante tiempo mucho más corto y es más bien peligroso el parar en seco de manera global todas las centrales, porque muchas para reiniciarse necesitan tener un pulso eléctrico, en fin, una serie de elementos técnicos. Cuéntanos en detalle qué mismo es lo que supuestamente está pretendiendo el gobierno con estos apagones. Mira, yo quiero cerrar un poco la idea original, este concepto de la irresponsabilidad. Ya, pues, hasta el informe de la Contraloría nos exhibe de conclusiones. Ya la Contraloría acaba de decir en un informe que finalmente aquí ha habido incumplimientos del Plan Nacional de Electricidad. Y esto es determinante porque finalmente fija, ¿no es cierto?, la razón de ser que al final los problemas técnicos han venido siendo despreciados. Y despreciados en distinto orden, ¿no? Primero, con personajes que finalmente han estado al frente de la dirección de la política pública sin la capacidad, sin el conocimiento y también, como tú señalas, vinculados pues a una serie de decisiones que finalmente parecería ser que en vez de defender el interés nacional, defienden pues a sectores a quienes la crisis les interesa. Y vamos a ir describiendo estos temas. Pero bueno, vamos al tema concreto del mantenimiento. Primero, si se localiza un mantenimiento en una subestación,
Esta tiene una área de influencia. Por lo tanto, el país no debía desconectarse, por ejemplo. Específicamente, la empresa eléctrica Quito no tiene ninguna vinculación con cualquier operación que se haga en esas centrales, porque finalmente tiene un abastecimiento adicional por un anillo paralelo, pongámoslo así, y por último, pues entonces no debía desconectarse si es que el tema era mantenimiento. Punto dos, un mantenimiento de 22 horas, de 10 de la noche a 6 de la mañana, esta sin duda es infraestructura que está a la intemperie. Claro que pueden hacerse mantenimientos innecesarios. Asimilemos un vehículo, pues a un vehículo hay que cambiarle el aceite, hay que cambiarle el filtro del aceite, porque si no lo hacemos, pues obviamente va a deteriorarse. Pero finalmente aquí lo que queremos decir es que el apagón nacional no era necesario. La prueba es que luego de que se decreta, ¿no es cierto?, el apagón nacional, viene de la mano, ¿no es cierto?, el anuncio del toque de queda, y después del toque de queda viene el anuncio de los siguientes apagones. Entonces, la conclusión final es que no tienen la energía suficiente, necesaria para cubrir las necesidades y están reservando Masar, que es, digamos, en donde está lo poco del recurso hídrico que le queda al país para poder de alguna manera enfrentar la falta de energía. Y para eso, claro, siempre habrá temas, como decíamos, que tienen que realizarse en las subestaciones. Pero además, mira tú que hacer una operación en esas horas es muy complicado, la propia capacidad de trabajo en esas horas va a ser limitada, más aún, es importante comunicarle a la comunidad, nosotros tenemos grupos de trabajadores formados en líneas energizadas, es decir, es gente que opera las subestaciones en caliente, Y en sin turnos, ¿no? En desconectar. turnos que están programados. No, no, además, no, el personal de líneas energizadas significa que es un personal que no opera redes desconectando, sí está trabajando allí con energía a 23.000 a 69.000 kilovoltios. Y obviamente es porque de eso se trata, pues formas un personal especializado con equipo suficiente y necesario para que no se desconecte una fábrica, para que no se desconecte una empresa, porque una operación de esta naturaleza, lógicamente, se puede hacer sin desconexión. Algunos de los casos, porque ya saldrán algunos a decirnos que esto no es posible. Normalmente, ¿no es cierto?, los mantenimientos en estas subestaciones van de la mano de trabajos que se hacen mediante verificaciones con cámaras termográficas, esto es ir viendo puntos calientes que son problemas o dificultades que se dan en este tipo de instalaciones. Entonces, lo que queremos decir es que finalmente el tema del mantenimiento, en el fondo, tenía relación con un tema de falta de energía o de precautelar la reserva que tiene Pero, a Masar. ver, solamente por hacerlo muy didáctico para nuestra audiencia. Entonces, la primera causal, que es la que dijo el gobierno, ¿no es cierto? Primero, era innecesario a las 12 horas. Segundo, era innecesario que no fueran 12 horas. A ver, de 10 de la noche a 6 de la mañana serían 8 horas, ¿no? Era innecesario ese corte. Segundo, que no era necesario todo el país, que podía hacerse por sectores, por segmentos, y que habían zonas enteras, como estás mencionando, la empresa eléctrica Quito, que básicamente no necesitaba ese apagón para hacer mantenimiento, ¿no? Pero desde luego, eso es así. Pues De mira, hecho, porque aquí vamos yendo paso por paso. Después vamos a retomar todo esto en perspectiva con todas las inversiones que debían haberse hecho, pero por ir aclarando estos temas para tratar de entender cuál es el propósito del gobierno, que se dice que es un gobierno de empresarios, pero resulta ser que con eso están matando la empresa, pues. Es decir, a ver, aquí estamos afectando, por ejemplo, al empresariado de Quito. No sé si en la zona de floricultura, por ejemplo, este tipo de apagones les está significando un efecto, una pérdida económica, pero la suma de todos estos apagones está significando que las tendencias depresivas que hay en el país, la recesión que ya tenemos, van a empeorarse y probablemente vaya a haber un problema de depresión realmente que va a ser difícil de recuperar. Las pérdidas de la gente, ¿no es cierto?, pueden aguantarse hasta cierto momento. Con el castigo que han recibido en los últimos años, hay empresas zombies que se han logrado sostener con uñas y dientes y ya no jalan más, ya no aguantan más. Esto puede ser golpe de gracia y una vez cerrada una empresa, ya no se la puede abrir. Entonces, aquí estamos hablando de un proceso de destrucción del tejido productivo, de pérdidas masivas para amplios segmentos de la población y a los más vulnerables,
pues son los más afectados, porque por ejemplo, imagínate en la costa, no solamente no son solamente las dificultades del aire acondicionado que no se tiene por la noche, sino que, por ejemplo, alguien que tiene pescado, alguien que tiene una tiendita, un comedor, ¿no es cierto? Se le echan a perder la comida, pues. Claro, lo que tú has señalado, es decir, el problema de la energía es un problema fundamental, es un tema básico para el desarrollo, para la industria, para el comercio. Es decir, de todas formas, alguien que tiene un pequeño negocio, como tú has señalado, el pescado que tiene que preparar en el día siguiente. Entonces, esto le va a significar pérdidas en general, pero claro, todo esto al final, ¿no es cierto? La conclusión es esto sabíamos, esto fue anunciado, aquí hay información que es importante compartirla. Mira tú que en el año 23, ¿no es cierto? El SENACE, que es del Centro Nacional del Control de la Energía, en febrero le anuncia a Lazo diciéndole, oiga, usted va a necesitar en el estiaje 23-24 450 megavatios. Y finalmente se le ocurre en agosto hacer un acuerdo ministerial de emergencia, ni siquiera un decreto presidencial de emergencia. ¿Y cuál fue la consecuencia al final? Es decir, no se contrató un solo megavatio en todo ese año y pasamos todo el tema del Y no se estiaje, dio obviamente. mantenimiento al parque termoeléctrico, es decir, que ni siquiera había que contratar y instalar nueva maquinaria, Claro, sino simplemente poner a punto que ya era existente. claro. Y además, Habían cálculos que hablan de que se podía poner a punto alrededor de 300 megavatios como potencial, solamente en la parte del termoeléctrico si se daba mantenimiento y con los repuestos adecuados. A pesar de que mucha de esa maquinaria ya es vieja, ¿no? Pero aquí los técnicos ecuatorianos son muy hábiles en hacer magia y estirar la vida útil de los equipos, ¿no? y para continuar en esta línea, ¿no es cierto? Y luego viene, ¿no es cierto?, el estiaje 24-25, pongámoslo así. O sea, históricamente esto lo hemos sabido. O sea, desde octubre hasta marzo, ¿no es cierto?, deja de llover, fundamentalmente, ¿no es cierto?, en la cordillera y en donde están ubicadas la mayoría de nuestras centrales de generación. El 75% del parque generador hídrico tiene, ¿no es cierto?, una vertiente oriental. Esto significa que sus ríos van hacia el oriente y apenas el 25% de la generación está en la vertiente occidental. Entonces, el estiaje históricamente lo hemos conocido. De hecho, recordemos que la historia de las barcazas es esta. Pues. O sea, venía el estiaje en el país, las barcazas estaban esperando en Panamá, pertenecían, ¿no es cierto?, ya a grupos de familias muy conocidas en la costa y Inclusive finalmente, uno de los pues, voceros está ahora muy presente en los medios, justamente tratando de hacer campaña escondida porque le vuelvan a contratar a ellos, ¿no? pero claro, y entonces estas barcazas venían, se acodaban en el puerto en Guayaquil y entonces comenzaba la fiesta de la venta de la energía costosa en el contexto del estiaje. Entonces, Ya vamos a entrar a ese detalle. Solamente quisiera, Jorge, que me tengas un poquito de paciencia por ir dando secuencia a la argumentación. A ver, el primer punto que queda claro entonces es el asunto de que la razón que da el gobierno no es cierta. Es decir, no es necesario un apagón de todo el país. ¿Quién sabe cuáles son los propósitos? Entonces, es una cuestión contraproducente. Se supone que es un gobierno de empresarios, se supondría que además quisieran que aumente el PIB, pero hacen todo lo posible porque pierdan los empresarios, porque pierdan las familias y porque se reduzca el PIB. Entonces dices, a ver, pero el punto, dabas en la primera intervención una respuesta y decías, lo que en realidad quieren es recuperar los embalses que se han gastado más allá de ciertos puntos críticos. Entonces, primero, ¿qué es tan cierto es que se han estado afectando más allá, se han estado gastando los embalses más allá de ciertos puntos críticos? Habíamos oído a voceros del gremio de los ingenieros eléctricos como Marco Acuña, que venían diciendo desde hace mucho tiempo que hubiera sido bueno que se venga haciendo racionamientos periódicos para evitar llegar al punto al que hemos llegado. Primer punto. Y he oído a otros ingenieros el día de hoy diciendo que con esto el embalse de Mazar, con el apagón de todo el país, el embalse de Mazar aumentó 12 centímetros. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué información tienes al respecto? a ver, mira, lo que pasa es que, digamos, el concepto es muy simple, ¿no? Si te hace falta energía y te consumes el reservorio, pues sencillamente le llegas a un punto crítico en el cual eh, tienes limitaciones para la operación. Entonces aquí lo que pasaba es que si tienes una programación de ingreso de generación, que ha sido además parte del plan emergente, entonces, si la barcaza no entra a despachar por las razones que
ya las iremos discutiendo. Primero, pues se olvidaron que había las corrientes, fueron a ponerle en un sitio que no era el Eso, adecuado, hablemos en detallito. Seguirle la pero, pista pero, de ese pero, tema. ya, pero al final es esto, es decir, tienes una necesidad de energía, y si tienes una necesidad de energía, y yo comparto la opinión del presidente del Colegio de Ingenieros de Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, de que al final, o sea, es preferible, ¿no es cierto?, una muerte lenta que un shock, pues porque si ibas organizando adecuadamente, ¿no es cierto?, el consumo de la energía y realizando una programación de los apagones, no te ves en la obligación de montar un apagón de 8, de 10 o 12 horas. Es una razón lógica. Nota Este al es pie un de problema. página, nota al pie de página para nuestra audiencia. Pongo en referencia a las entrevistas que se ha hecho con Marco, con Patricio Tenesaca, con Eduardo Barredo, con Miguel Calahorrano y otros técnicos eléctricos. Desde hace más de 3 años se viene advirtiendo el hecho de que este problema cíclico iba a presentarse en el país. O sea, con láminas y todo eso pueden encontrar en el YouTube. O sea, que no se puede decir que no sabían. Y viene el candidato Novoa, ¿no es cierto? Y dice, no, no es un problema de generación, no es un problema de inversión y producción, sino es un problema de transmisión. Sí, sí, además creo que hay que recordar, ¿no es cierto?, esa afirmación que se hizo, me parece que fue en el debate, ¿no es cierto?, en donde incluso se fijó un costo de la transmisión que no existe. Pues este costo de la transmisión en el país es de 1 centavo en la tarifa, porque aproximadamente esa es la composición de la tarifa: 3,5 centavos generación, 1 centavo la transmisión, y digamos que 5 centavos para ir cerrando la distribución. Y entonces hizo unas afirmaciones de que hay que bajar la tarifa de transmisión en el Ecuador. Entonces, creo que hay un desconocimiento total en términos de las afirmaciones que se Ahí, a desarrollan. ver, ahí quiero yo más bien poner el dedo en la llaga. De pronto el diablo está en los detalles. De pronto no es de mudos, sino de vivísimos lo que están diciendo estas cosas, justamente porque hay una agenda privatizadora. Entonces lo que quieren es desprestigiar, echarle la culpa a los técnicos eléctricos. Ya está oyendo por ahí, ¿no es cierto?, de que son unos vivarachos los técnicos, los ingenieros, los trabajadores del sector eléctrico, y que por eso es la verdadera culpa del asunto, que el problema es del papito Estado y que el problema se resuelve el momento en que se abra a la inversión extranjera. Entonces, yo creo que es muy importante, ¿no es cierto?, el que se ubique claramente que estas afirmaciones en torno a los costos de producción, en torno a las tarifas, estas formas de hacer agua a lodo para que la gente se confunda, en realidad tiene un propósito fundamental que ya está, ya no es teoría, sino que está consignado en la ley de eficiencia del sector eléctrico que se aprobó, ¿no es cierto?, en la Asamblea este año, y que básicamente de manera inconstitucional pone como prioridad la privatización del sector eléctrico. ¿Qué tan cierto es, o más dicho, qué tan peligroso es que se den esos datos, ¿no es cierto?, para generar la expectativa de las privatizaciones, y si en realidad las privatizaciones pueden resolver el problema de estas dificultades de energía? A ver, vamos puntualizando algunos temas. Primero, eh, siempre en la ley hubo opción de que haya generación privada. Esto hay que resaltarlo. Nadie ha La ley, prohibido eso. la ley concebía, pues, que si, Como nadie lo prohibió en claro, los 30 años previos de neoliberalismo, digamos. Después de la sí, conveniente desaparición del presidente Roldós, ¿no es cierto? Hubo apertura total, se paralizaron todos los planes, el Plan Nacional de Electrificación de INESEL, que estaba listo en el 78, y entre el 2000, 1981 y el 2003, 2004, en realidad no se hizo nada y se esperó que sea el sector privado el que resuelva, ¿no? Y no resolvió sí, sí, nada. o sea, al final, recordemos que esa vieja ley, ¿no es cierto?, de régimen del sector eléctrico, era una ley que al final entregaba, ¿no es cierto?, las condiciones y capacidades de inversión en generación al sector que quisiera. Pues el sector privado, claro, cuál era, entre comillas, el problema. No había avales soberanos. Pues entonces yo te puedo contar que en el caso de la empresa eléctrica Quito desarrollamos el proyecto hidroeléctrico Quijos, que es un proyecto que hoy día está suspendido y que finalmente, ¿no es cierto?, ¿Desde está cuándo con está inicio. suspendido? ¿Por qué? ¿Y cuánta plata Mira, significaría eso y cuántos pero megavatios nos abastecería? mira lo interesante de esto, ¿no? Porque estos son datos importantes. Este es un proyecto de 50 megavatios, está en la confluencia del río Quijos con el Papayacta, para que nos hagamos una idea, un poquito más abajo de las termas, cuando uno está en la vía Baeza. Al final, el punto es que esto desarrolló los estudios de la empresa eléctrica Quito, yo pude estar al frente de esto, y claro, cuando se intentó, ¿no es cierto?,
desarrollar el concurso, la inversión de esto, al final, ¿qué requerían, entre comillas, esta famosa inversión extranjera? Avales soberanos. Y este proyecto no se pudo hacer. Hubo que esperar que venga, ¿no es cierto?, todo el siguiente gobierno, que fue el gobierno del presidente Correa, y obviamente toda esta corriente que al final, ¿no es cierto?, empujó toda la inversión pública, ¿no es cierto?, también desde el Estado, pero porque esto era una necesidad, pues porque ya al final el país venía, ¿no es cierto?, de toda esta vieja historia de las barcazas y de las dificultades del sector energético. Entonces, y creo que aquí hay otro dato importante también comentarlo, ¿no? Este proyecto permitió desarrollar otro, que era el proyecto hidroeléctrico Victoria, un proyecto pequeñito que está también en la confluencia del río Victoria con el Papayacta. Y este proyecto lo impulsó la empresa eléctrica Quito. Pero mira, el presidente del directorio de la empresa eléctrica Quito, como tú sabes, antes era el alcalde. Y esta empresa la presidía en aquella época el general Moncayo. Y el general Moncayo le entregó este proyecto a la Cámara de Industriales de Pichincha para que lo desarrollen. Y ahí había algunos nombres connotados, como el del exministro Ortiz. Y finalmente, ¿no es cierto?, un proyecto pequeño de 15, 18 millones de dólares, no lo pudieron levantar. O sea, Tuvo que lo peor que nos puede pasar en materia de administración y gerencia es que vengan los gerentes y los administradores profesionales, supuestamente, ¿no es cierto?, a hacer las cosas. Este es el ejemplo práctico. O Bueno, sea, de nuevo, la hipótesis de crear el problema para vender la solución sigue pero presente bien, en todo lado, ¿no? pero bueno, entonces avanzamos un poco en esta experiencia. Al final, claro, esta ha sido la receta histórica, ¿no? O sea, deteriora lo público, quítale los recursos a lo público y finalmente entonces el servicio se complica, no hay capacidad de inversión, no hay recursos y es lo que les va a pasar a las distribuidoras hoy ¿De día. cuántos Esto es megavatios era importante. Victoria, este chiquito? Este era de 10 megas y de hecho tuvo que regresar a la empresa eléctrica Quito. La empresa eléctrica Quito contrató un crédito con el Banco del Estado, aquella época era el Banco de Desarrollo, y finalmente ahí está operando y es de la empresa eléctrica Quito. Pero ahí está la prueba. La prueba es que se les entregó a los industriales para que obviamente monten un proyecto como autogeneradores, capitalicen su equity de la compañía y busquen un financiamiento que al final había banca local para poder desarrollar. Y claro, esa fue la respuesta. Es decir, yo creo que estas experiencias en el país también las conocemos. O sea, siempre están, ¿no es cierto? Como hemos discutido algunas veces, siempre están en donde están los negocios también, en donde obviamente está el lucro. Y cuando hemos discutido este concepto de los sectores estratégicos, va por ahí, pues, va por el hecho de que al final un servicio público, el Estado en un país de grandes diferencias, ¿no es cierto?, económicas, de pobreza y riqueza, tiene que garantizar, pues, el acceso a los servicios públicos. Me parece que esa era la visión de la Constitución, es decir, establecer que estos sectores estratégicos y particularmente la energía, el Estado tiene que tener un control porque es la forma con la cual va a garantizar también que los más pobres tengan acceso a esto, porque el ejemplo de las privatizaciones es todo lo contrario, pues si tú miras lo que pasó en Argentina, ¿no es cierto? Después de que el señor Menem vendió todo, obviamente la gente empezó a devolver los contadores de energía porque ni siquiera sus ingresos ya alcanzaban para pagar la tarifa. Entonces, yo creo que toda esta receta al final, y creo que aterrizando hoy día en lo que nos está pasando, ¿verdad? Se montó, ¿no es cierto?, hoy esta regulación que cambia las prelaciones de pago con el objeto de dar continuidad a este proceso, entre comillas, ilegítimo, anticonstitucional, de ir, ¿no es cierto?, legislando mediante decretos para irse saltando la Constitución. Pues. Entonces los decretos 238, 239, que finalmente lo que habrían es facilitarle siempre a que el sector privado entre en el negocio de la industria. Y el clímax de esto, ¿no es cierto?, es la regulación con la cual cambian la prelación de pago. Entonces ahora, en el mercado de la energía eléctrica, la primera prelación de pago tienen los generadores y los transmisores privados. O sea, entonces tienen la garantía de que los recursos que se recoja desde la tarifa en las distribuidoras tiene que ser primero pagado a los generadores
privados y a la Y esto es transmisión privada. importantísimo. Aquí te pongo un puntito que me parece que es crucial anunciar. No solamente que tienen la primera apelación, o sea, la primera prioridad, es decir, las empresas públicas, las más grandes, las que abastecen lo fundamental de la generación eléctrica del país, quedan absolutamente a la buena de Dios, inclusive asfixiadas con abusos de parte del Ministerio de Finanzas porque les retiran fondos. De lo que ya han recaudado, les retiran fondos. El año anterior fueron como 1.900, no, en el caso de Petroecuador fueron como 640 millones, creo que este año ya pasaron los 640 millones, en estos se llaman créditos de emergencia de liquidez, que le quitan de la caja chica, de la cuenta de las empresas eléctricas, les retiran esa plata y anda a ver quién te paga. Es el primer punto. El segundo punto que me parece que es crucial es el asunto de que no solamente les dan prioridad a las empresas privadas, sino que les pagan inclusive si es que no generan lo que dicen que han generado, que es el caso de, en nombre de la ecología, ¿no es cierto? El caso de los paneles solares en la antigua refinería del Aromo. Entonces, lo que se está creando ahí, ¿no es cierto? Se saben, hay estudios técnicos que muestran que no hay la luminosidad suficiente en esa zona para generar los 200 megavatios que prometen, y sin embargo, el gobierno se compromete a pagarles como que hubieran generado esos 200 megavatios. Entonces, ese es un tema muy grave, ¿no? Sí, claro, sin duda, claro, el mercado funciona un poco en el tema de la generación térmica y de la instalación de equipos con esto, es decir, con el pago de una potencia disponible, es decir, de saber que hay una máquina que finalmente está instalada y eso tiene un valor en la tarifa y obviamente ya la energía o la producción. Este es un mecanismo que efectivamente funciona así, pero esto es lo lamentable, porque al final toda esta irresponsabilidad, no sé hasta dónde nos ha llevado. O sea, nos está llevando a, como siempre, esta es la receta. No hay energía más cara que la que no se tiene. Entonces, como no hay energía más cara, hay que irnos, y esto, a las soluciones más rápidas, a las Los soluciones de tiene emergencia. primero que hacernos sufrir, ¿no? Tienen que Claro, hacernos entonces, sufrir primero para que aceptemos resignados el batatazo que se nos viene. claro, y entonces ahora, entonces ya, porque es un tema de cifras, ¿no? Mira, llegamos a pagarle a Colombia 60 centavos de dólar el kilovatio hora. O sea, esto O es sea, una 60 barbaridad, centavos pues. es el costo, ¿no es cierto?, de esto frente a lo que podría ser el costo operativo de 1 o 3 centavos, y que si se le aumenta la amortización de capital podría llegar a 5 o 7 centavos dependiendo de Sí, la claro, eléctrica, ¿no? O tú sea, sabes que esto es, comparen ustedes la diferencia de costos o lo que nos va a costar lo de las barcazas, ¿no? claro, este es un gran debate, ¿no? Yo al final creo que nunca hay que tenerle miedo al tema de la tarifa, pero es cierto, es decir, aquí se ha satanizado el hecho de que el mandato constituyente en su momento fijó solamente, ¿no es cierto?, los costos y no el CAPEX, que es la recuperación de la inversión en términos de la generación. Entonces, tú tienes un gran debate ahí, que no es 3,53, que esto deberá ser 5, deberá ser 6. Pero bueno, pero Bueno, pero no a ver, pero 50. vamos, yo creo que es muy Pero importante este punto que tú mencionas, compañeros, compañeras, cuando se habla de CAPEX, está haciéndose referencia a todo el costo del capital que hoy por hoy no está considerado en la generación pública de electricidad. Entonces, solamente se hace referencia a los costos operativos del flujo de energía, pero no se hace referencia al stock de capital. Entonces, yo creo que está siendo esgrimido este argumento del CAPEX y de la amortización por los sectores privatizadores, justamente para que en la tarifa, ¿no es cierto?, haya el espacio suficiente como para rentabilizar el traspaso de los activos públicos a manos privadas. Porque al costo que se le está reconociendo ahorita, ¿no es cierto?, no es rentable para los buitres que está dando vuelta a este esfuerzo que ha hecho el sector público y los técnicos ecuatorianos para que esto pase a manos de oligarcas nacionales, pero domiciliados en el exterior y que aparezcan como empresas transnacionales que nos van a poner además de arbitrajes. Primer punto. Segundo punto que yo creo que es muy importante. Si es que en efecto se establece el margen de amortización del capital o de financiamiento, todo lo que esté incluido en ese CAPEX, sería muy importante que se respete entonces al menos al principio, ¿no es cierto? Inclusive en los flujos operativos del corto plazo, se respete los ingresos, las recaudaciones de las empresas, pero como estábamos mencionando, con estos créditos de liquidez se está retirando esos recursos para
que nunca más aparezca, con lo cual se está estrangulando la capacidad de reinversión e inclusive de mantenimiento de las empresas públicas, que son los activos más importantes del Estado. Pero en segundo lugar, si es que dentro de este punto, si es que se reconoce el capital amortizado, entonces debería establecerse un fondo, un fideicomiso del sector público para garantizar la recapitalización de los activos del Estado y por tanto la inversión en el plan de electrificación nacional, que es el que ha sido descuidado en los últimos años, ¿no? Bien, pero por eso decíamos, hoy, ¿cuál va a ser el efecto de la prelación? Al final, ¿cierto? Las empresas, que son las que están en la última variable de la ecuación, de la generación, de la transmisión y la distribución, esos recursos que estaban destinados a la inversión, a la calidad del servicio, al mejoramiento del alumbrado público, a la seguridad incluso de la propia actividad, hoy van a tener, ¿no es cierto?, que esos valores migrar para poder pagar esta generación más costosa y más cara. Si solo situamos los valores, se habla de que la barcaza costará 14.35 centavos de dólares a generación, se va a pagar, ¿no es cierto?, entre 25 y 28 centavos de dólar a la generación privada. Ojalá esos valores no se disparen a los puntos que llegamos en el tema de la generación con Colombia. Entonces, al final, lo que los trabajadores hemos advertido, que aquí alguien va a equilibrar la ecuación en su momento, Ujú. y esas van a ser las tarifas. Entonces, Exacto. claro, las tarifas seguramente no se buscará el equilibrio hasta febrero. O Ya, sea, entonces, no habrá Jorge, equilibrio. este es un tema que no es una hipótesis tuya. Lastimosamente aquí surgen a borbotones una cantidad de expertos, ¿no? De especialistas en el tema que hablan con toda la seguridad y la arrogancia del caso y los periodistas se quedan, pero ojiplato, ¿no es cierto?, de la sabiduría que derraman estos especialistas, pero no hacen referencia a las experiencias reales. Es decir, el paradigma de esta nueva forma de tarifas con estos temas de prelación, de las relaciones público-privadas, se dio en California y en Texas. Yo conocí porque estuve en Texas, pero además es parte de mi especialización por el tema de la regulación de mercado, que es un ejemplo. En su momento dijeron, vean, es la maravilla y en efecto hay una cantidad de modelos matemáticos muy sofisticados para este tipo de cosas que supuestamente, ¿no es cierto?, garantizan que sea el manejo más eficiente del asunto. Quien estuvo detrás de esto fue una firma que se llamaba Arthur Anderson, una firma de auditores, Arthur Anderson, y una compañía de financiera que se llamaba Enron. Las dos los directivos de las dos están perseguidos por pillos y las dos desaparecieron. Arthur Anderson desapareció inclusive del espectro del Internet, ¿no? Para que vean la vergüenza que es esta situación. Porque en ambos casos resultó un desastre. No solamente que las tarifas aumentaron de una manera brutal, sino que provocaron, tanto en California como en Texas y en otros estados de los Estados Unidos donde se aplicó ese modelo, causaron inmediatamente problemas de escasez, porque obviamente, ¿no es cierto?, desde el punto de vista privado, a ellos lo que les interesa, a las empresas que participan, lo que les interesa es sacar la mayor cantidad de rentabilidad en el Cuento. en el menor plazo posible. Entonces les interesa muy poco, ¿no es cierto?, las contingencias, lo que se llaman los cisnes negros o los eventos extremos que se dan con una probabilidad muy baja. Y en esos casos, quien termina pagando los platos rotos es la población, como es el caso de lo que está sucediendo ahorita. Pero no solamente eso, sino que inclusive después del desprestigio mundial, tanto a nivel teórico, la literatura especializada es muy abundante al respecto. Aquí en el Ecuador estuvo Bill Black, traído por el Instituto de Altos Estudios Nacionales, pero también en la Superintendencia de Control de Poder de Mercado de ese entonces hicieron varias filmaciones de las conferencias que él dio sobre este tema, que muestran con detalle, ¿no es cierto?, el fraude que fue, el fraude no solamente en términos pecuniarios, sino el fraude teórico que fue esta situación. Entonces, para estos especialistas, estos ingenieros, estos economistas que están apareciendo como salvadores de la patria, sí valdría la pena recomendarles, ¿no es cierto?, que escarmienten en sano este tipo de cosas porque el peligro que significa para el país es enorme. Pero además resulta ser que después de esa vergüenza internacional que significó, de todas maneras impusieron esto en Europa y en México. Y en el caso de México es particularmente interesante porque llegó al nivel de extremo. En el caso de Europa hay niveles mínimos ¿cómo te digo?, de civilidad, ¿no? Y
las tarifas se fueron al cielo con la garantía que tenían de la provisión del gas ruso, pudieron evitar que se disparen demasiado, pero es uno de los elementos cruciales de todo el problema de inflación que tienen ahorita y de desabastecimiento que tienen ahorita, que está volviendo en absoluto toda la industria europea inviable, con un problema de competitividad enorme. Y en el caso de México, no solamente que se dio ese problema, sino que obligaban, con la prelación que daban a los supuestos proyectos ecológicos que básicamente estaban controlados por Iberdrola, tanto el tema eólico como el tema solar, obligaban a que se voten los embalses en momentos que no eran adecuados para garantizar la compra en las cuotas que querían de lo que producía Iberdrola, una transnacional española. Y en eso botaban los embalses, o sea, aflojaban el agua en momentos en que estaba lloviendo en el sur de México, provocando inundaciones y muertos en estados como Chiapas, Tabasco, etcétera, etcétera. ¿No? Sí, no solamente que era ya el problema del bolsillo, sino que estaban poniendo en riesgo la vida humana por este tipo de modelos de privatización completa o el modelito público-privado que es el que quieren meter acá en primera instancia. Pero mira, Pedro, tenemos la experiencia del país, pues, cuando estuvo aquí la Salomon Smith Barney, recuerda valorando, Cuéntanos por haciendo, favor en detalle. Fechas, o sea, gobiernos. o sea, cuando finalmente se intenta la privatización en el Ecuador, este es el CONAN que preside el señor Paz, Rodrigo Paz, recordémonos. Entonces allí viene la Salomon Smith Barney a hacer la valoración de los activos eléctricos del país y valora la empresa eléctrica Quito. El precio fue de 90 millones de dólares, mira, fue tan escandaloso este precio Baratito que Estados. no, que tuvieron que subirle a 110 en una cosa de 15 días y solo por el diferencial tarifario, que es la diferencia que no le reconoce el Estado, la Quito tenía una deuda con el Estado de 180 millones de dólares. O sea, este era el negocio del siglo, ¿no? Le pago 110, ¿no es cierto? Cobro los 180 al Estado. Solo en la operación ya tengo 70 millones de dólares, ¿no es cierto?, de utilidad y me quedo con toda la infraestructura eléctrica, con todas las centrales de generación que tenía la Quito, ¿no es cierto? Los Chillos, Cumbayá, Huangopolo, Nayón, Pasochoa, Alberto Hernández Térmica, toda la infraestructura de las redes. Entonces esto es vergonzoso. Entonces esto ya lo hemos vivido. Trabajadores entendimos muy bien que había que oponerse a esto, que era importante, ¿no es cierto?, desarrollar una alianza con todos los sectores, los actores sociales, pero sobre todo con la comunidad, es decir, explicándole a la comunidad lo que esto le va a significar. Y mira que tuvimos razón por todas las experiencias, ¿no es cierto?, que se han vivido en Argentina y las que tú has señalado, que se han vivido en Europa. Es decir, en algunos países en América Latina hubo que recuperar las empresas, ¿no? El señor Sánchez Lozada, me parece que en Bolivia vendió hasta el agua, Claro, ¿no? claro. Y tuvieron que recomprarlas, porque al final, Es de la misma la, transnacional que está en Interaguas, en Guayaquil, por cierto. entonces, claro, digamos que, o sea, el lucro, y es lo que hemos dicho, ¿verdad? Nadie sataniza la empresa privada, que exista, ¿no es cierto? Que haga negocios, que está en la línea farmacéutica, en la Lo que venga comercialización de con productos. capitales frescos, con inversión fresca, con tecnología de punta, ¿no es cierto?, a garantizar un aumento de la capacidad productiva para el país y que no sea solamente un cambio de manos en las que ellos reciben las rentas. Este es el punto, este es el punto. Entonces, al final, regresamos al tema, la ley esto permitió, las reformas siempre establecieron, ¿no es cierto?, la necesidad de que haya autoproductores, de que haya inversión privada. Finalmente hay industrias que tienen su propia generación, o sea, hay empresas grandes, ¿no es cierto? Luego, con todas las regulaciones y del nuevo cambio también de la matriz energética, ¿no es cierto? La gente puede instalar, de hecho hay industrias que han instalado sus paneles solares y se abastecen, digamos, de su energía. Entonces, yo creo que al final, ¿no es cierto?, todo este conjunto de decretos, de regulaciones, a donde nos han querido y nos están llevando, ¿no es cierto?, es al tema de la privatización. Y con el tema de la prelación y de quitarles el recurso a las empresas y de irles ahogando, ¿no es cierto?, en su momento, claro, esta es la fórmula. Entonces, esto es ineficiente, no sirve. Entonces,
hay que entonces pasarle al sector privado, que es el que administra bien, y por tanto, luego, ¿no es cierto?, vendrán las consecuencias, obviamente, de los temas de un servicio público que se somete al lucro, que se somete a la utilidad, y que finalmente, pues, aquí nadie de la empresa privada vendrá a poner $1, ¿no es cierto?, si no tiene una garantía que signifique, pues, seguramente ganar más de otras actividades a las que se dedica, considerando además que este servicio público también es vital para las condiciones de vida de la gente y para el desarrollo del país. Entonces, Yo yo creo quisiera que, dar un ejemplito adicional en este tema. Oye, el caso de Fukushima, la central nuclear eléctrica de Japón, ¿no es cierto? Por ahorrarse plata, la empresa privada, antes, cuando estuve en temas estatales, nunca hubo problemas. Cuando pasa a la empresa privada, para ahorrarse plata, dejaron de hacer mantenimiento. Y es eso lo que provocó el desastre nuclear. Porque si se hubiera hecho mantenimiento a tiempo, como correspondía, como estaba en los contratos, no hubiera habido ese problema. Entonces, también hay ese riesgo, ¿no? Es decir, en la medida en que lo que interesa es el flujo de caja, las ganancias de a cortísimo plazo, las máximas ganancias a cortísimo plazo, el problema es que se pone en riesgo no solamente la gallina de los huevos de oro, es decir, la instalación física que está involucrada, sino eventualmente vidas humanas, ¿no? claro, entonces, ahora, ¿en qué punto nos encontramos, ¿no es cierto? Después de toda esa irresponsabilidad, de gente que no le puso $1, de gente que no respetó la planificación, que no respetaron las opiniones de los técnicos, ¿no es cierto? Nos encontramos frente, ¿no es cierto?, a esta realidad que es, habíamos comentado, en el 23 se necesitaban 450 megas, ¿Qué se podía haber hoy, hecho? Por ejemplo, a ver, menciona para ubicar, porque dicen, bueno, pero eso es culpa de los gobiernos anteriores. A ver, ¿qué es lo que podía haber hecho el gobierno de Noboa recién instalado en diciembre del año pasado? primero tenía que haber acelerado todo este proceso de la incorporación de la generación, pues, tendrás, o sea, Por todos. ejemplo, vamos tú como ingeniero eléctrico, si se hubiera dado los 80 millones que decían que hacía falta para el tema de mantenimiento del parque termoeléctrico descuidado de los años anteriores, estos 9, 10 meses hubiesen sido suficientes para que esté listo ahorita en la provisión de los 300 megavatios adicionales. A ver, mira, solo quiero comentar. En finales, en octubre, septiembre-octubre del 23, le encargan a la empresa eléctrica Quito, sin que haya sido esa su obligación y su responsabilidad, porque es responsabilidad de la CELEG, entendamos, la CELEG es la empresa generadora pública que tiene a su cargo la generación y la transmisión. Sin embargo, le encargan a la empresa eléctrica Quito llevar adelante la solución de los 450 megas, que era el estiaje 23-24, ¿sí? Y finalmente se hace un concurso y allí pues obviamente se presenta, ahí ya asoma la barcaza, ¿cierto? Ahí ya asoma Car Power, que son los turcos dueños de las barcazas. Ya haremos una referencia de estos precios. Yo estoy recopilando un poco esa información y me parece que hay diferencias en los precios de la contratación actual. Ojo, y esa Solo contratación, con respecto, los mismos actores del Estado ecuatoriano y la empresa turca, con respecto a los precios de solamente del 23, de finales del 23, difieren con respecto a los del 24. exactamente, y además considerando que ese era un periodo muy corto, que al final ese concurso adolecía de algunas dificultades. Primero, era un contrato específicamente por el tiempo del estiaje, eran 135, 150 días, ¿no? O sea, en la medida en que tú traes un equipo, como es lógico, que es alquilado, el costo, mientras menor sea el plazo del alquiler, va a subir. Claro, a Si tú haces prorrata, esos costos hundidos claro, hacían claro, carísima la provisión, más sí, bien. claro, entonces, y sin embargo, ahí hay preocupación respecto de esos valores que habrá que investigar si los órganos competentes deberán hacerlo. Pero allí, por ejemplo, mira, ya hubieron ofertas para, por ejemplo, instalar, ¿no es cierto?, equipos de gas en el propio Termogas Machala. Es decir, ya había propuestas de que se use el gas y Importando claro, gas o sea, con el gas, porque son claro, solamente sí, la tercera, cuarta parte de lo que se necesita, ¿no? Lo que se este produce en momento el campo. en este momento con importación de gas, o Ya. sea, con importación de gas, pero claro, mira que incluso estas propuestas eran propuestas BOT, eran propuestas, vengo,
instalo los equipos, justo los administro un tiempo y se queda el Estado. O Mm. sea, desde todo Y que a la punto de larga vista, no era plata botada al agua, como es el caso de la compra Colombia, sino que estamos, o de las barcazas, sino que estábamos aumentando la capacidad productiva del país. exactamente. Entonces, ¿Y esto cuánto nos, yo, y qué tan caro salía eso? mira, me parece que esas generaciones llevan a abordar el orden de los 12, 13 centavos de dólar, o sea, lo cual al final se podían resolver en la perspectiva de mediano y largo plazo con la producción del gas del campo Amistad, pues porque al final también, esto, tú habrás estado investigando esto, este es un concurso que se cae 4 veces. Los colombianos llevan años, ¿no es cierto?, explotando gas con una experiencia de nuestros vecinos, pero aquí, como eso afecta, habíamos comentado de inicio, ¿no es cierto?, parecería ser que estas decisiones de la instalación de los grupos térmicos que van vinculados, ¿no es cierto?, a generar con residuo de petróleo, pero que lo que no nos dicen es que se mezcla también con diésel para poder obtener ese combustible. Y ese diésel, ¿no es cierto?, el Ecuador es deficitario. Por lo tanto, tenemos que importar un diésel para que se mezcle y se haga el componente de generación de los grupos térmicos. Y entonces allí se Están benefician las estos familias y los grupos. partidos que están metidos desde hace Exactamente, décadas en la importación de diésel y de otros derivados de petróleo. exactamente. Entonces, uno va encontrando lo que decíamos, ¿no es cierto? Al final, estas, o sea, son coincidencias, ¿o qué? Pero, por ¿No es ejemplo, cierto? para tener una idea, si es que se hacía esta contratación BOT, o sea, quiere decir, BOT quiere decir que nos entregan ya listo, no tendríamos que estar construyendo nada más, es la empresa la que se encarga de entregar listo al Estado todas esas capacidades. ¿Cuánto tiempo se hubiera tardado? ¿Hubiéramos tenido disponible ya generación para estas épocas? Me parece que esa propuesta tenía 120 días. O sea, claro. 120 días, o sea que esto de aquí hubiera podido resolverse No, hace 5 meses, eso estaba funcionando. O sea, si esto es desde que octubre. probablemente no te entraba en la época del estiaje, claro, Bueno, pero ok. acordémonos que en ese momento en Selec, que era parte de ENCO, ¿no es cierto? Estaban más bien discutiendo las palanqueadas del señor, de los amigos del señor Cherres, ¿no? Además, no, ya estas gentes se fueron a Turquía, pues. O sea, recordemos que ya varios de estos señores, esto ya se denunció, esto ya Pero se no es solamente denunció. en Albania, sino en Kosovo, Albania y en No, Turquía, no, y también en no, ya. Italia, ¿no? Ya, o Los sea, Galanti. varias de estos señores, varios de estos señores ya estaban en visitas en Turquía. Esto fue denunciado en varios espacios de las redes. Es decir, ya el negocio de los turcos y el negocio de Carpower, que tengo que reconocer que en realidad Carpower es una empresa que tiene cientos de barcos. O sea, hay que reconocer que probablemente es la empresa de generación flotante más grande del mundo, porque le da energía a todas esas islas O que sea están que en ahí ese por el sentido por lo sudeste menos asiático. tenemos una mínima garantía, ¿no? Sí, bueno, pero también ha estado, ¿no es cierto?, vinculada también entre las empresas con una serie de escándalos, ¿no es cierto?, de corrupción en el mundo. Así A que ver, entonces tampoco, vamos despacito. Ahora sí, entremos, abramos un nuevo capítulo y vamos a dedicarnos solamente al tema de Car Power y de las barcazas. A ver. o sea, a ver, entonces, primero ya la barcaza, ¿cierto?, para hacer la crónica de la historia de Carpago y de las barcazas, ya, ¿no es cierto?, a un funcionario se le acusó, ¿no es cierto?, de haber estado en Turquía, pues ya meses antes, ¿no es cierto?, incluso de las declaratorias de emergencia en el gobierno de Lazo. Así que comencemos por allí. Esto ya denunciaron las redes. Luego, ya, ¿no es cierto?, Carpower asoma en las ofertas de los 450 megas en finales del año 2023 como parte de la solución del estiaje que se presentaba y que estaba a cargo de ese concurso de la empresa eléctrica. Aquí estos son documentos públicos, porque este además fue un concurso que le encargaron a la empresa eléctrica. Yo estoy en ese directorio. La empresa declaró desierto porque al final habían algunos elementos que torpedeaban en ese momento esas soluciones. O sea, no había la licencia ambiental, hacía falta, ¿no es cierto?, los documentos de internación temporal de esos equipos, hacía falta la autorización de los marinos en términos de los sitios en donde se tienen que acordar las barcazas, había problemas con el tema de la autorización que tiene que dar el Ministerio del Trabajo para que nos operan esos equipos, y entre otras cosas, el problema más importante era el flujo, pues, porque al final este contrato se iba a montar en los aportes que en función de la demanda tenían que hacer cada una de las distribuidoras. Y a quien más le faltaba la plata no eran precisamente estas empresas medianamente manejadas y administradas
digamos, adecuadamente como eran las empresas, ¿no es cierto?, de la sierra que se quedaron en el mandato como sociedades anónimas. El problema era la CNEL, que eso ha sido siempre, ¿no es cierto?, con toda consideración, una cueva de repartos políticos, ¿no es cierto?, y de manejos no muy sanos, y que ha estado y por qué le involucrado. tocaba aportar más precisamente a esas empresas? Sí, porque es un tema de la demanda, Pedro. Para graficar más o menos la demanda, ¿no es cierto? Una vez que se constituyen las empresas públicas, en este caso la CENEL, que es la empresa distribuidora, esta tiene un 60% del mercado, para ponerlo así. El 60% del mercado de la Hagamos distribución. una nota al pie de página. Esto de aquí también era parte de los esfuerzos privatizadores que presidió en cambio a nivel nacional, porque aquí en Quito fue Rodrigo Paz, pero a nivel nacional era el hermano del presidente Gustavo Noboa, Ricardo ¿No? Noboa, abogado de Lazo, del banquero Lazo y abogado de los banqueros Isaías, a propósito, ¿no? Entonces ellos diseñaron, inclusive si es que era de propiedad estatal, diseñaron un esquema institucional partiendo a las empresas en el papel para que sea más fácil el desguace y la privatización. Eso empecemos a aclarar. De una vez acláranos, ya que estamos en esta primera, en esta primera aclaración, ¿por qué hubo una diferencia en el estatuto legal de las empresas de la sierra con respecto a las de la costa? Bueno, primero porque el accionariado en las sociedades anónimas de la Sierra tenía obviamente accionistas privados digamos, bueno, privados, entendiendo que eran parte de los gobiernos autónomos descentralizados. Recordemos que la empresa eléctrica Quito era una empresa que en su momento el municipio de Quito llegó a tener el 38% de las acciones y el Consejo Provincial el 14% de las acciones. Entonces, la composición del capital, en el caso, ¿no es cierto?, de las empresas de la sierra, la participación accionaria de los GATS y de algunos privados era interesante. Mira que en la Quito son accionistas la Cámara de Industriales de Pichincha, ¿sí? También, entre otros accionistas privados. Entonces, claro, estas eran las sociedades anónimas, comenzando por el sur, Loja, Cuenca, Solís, Riobamba, Ambato, Cotopaxi, Y la bueno, la Quito, empresa Llama el eléctrica de Norte. Quito no es la única, ¿no es cierto?, que ha dado un manejo ejemplar, a pesar de esta participación muy significativa del sector público, de un manejo administrativo y técnico impecable, sino también, por ejemplo, el caso de Cuenca, ¿no? O sea, no estamos hablando No, 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 no. de una O cuestión sea, chauvinista acá. la prueba es que esa Y es la Loja también, discriminación. ¿no? Miren, la prueba es que esa es la discriminación que hace el mandato constituyente, es el mandato eléctrico, ¿cierto? El mandato discrimina, o sea, dice, estas empresas, ¿no es cierto?, seguirán siendo sociedades anónimas mientras, ¿no es cierto?, se vayan cumpliendo dos presupuestos. Uno, la nueva ley eléctrica y la ley de empresas públicas. Entonces, por eso es que estas empresas siguen en esa transición. ¿Y cuándo dejarán de ser sociedades anónimas o pasen a ser públicas públicas? Cuando al final el Estado haya pagado, ¿no es cierto?, la desinversión, haya pagado las acciones, es decir, al final le haya devuelto los recursos al Consejo Provincial por sus acciones, al municipio de Quito. En la Quito ha ido cambiando este capital accionario porque se han ido canjeando por inversiones, por obras, ¿cierto? Entonces, los alcaldes pues van pidiendo, ¿no es cierto?, infraestructura, equipamientos, inversiones eléctricas, y esto se va haciendo una compensación con el capital accionario. Hoy, para que tengas una fotografía, la empresa eléctrica Quito, el municipio de Quito tiene el 18%, cifras cerradas, ¿cierto? Y el Consejo Provincial está en el 4%, cuando en su momento solo estas dos entidades podían llegar al 42% de las acciones. Esto era también interesante porque al final también generaba un equilibrio en la administración de la empresa. Los alcaldes de Quito presidían la empresa eléctrica Quito. Entonces, había también un equilibrio en la lógica de la administración, porque además se entendía pues que este servicio público también estaba muy vinculado al desarrollo Pero de la además lo que ciudad, pues dice, ese como es el tal. mandato constitucional, es el artículo 318 de la Sí, sí, Constitución, que sí, dice que es tarea del Estado, la provisión de los servicios públicos es tarea del Estado, que solo exactamente. excepcionalmente puede delegarse al sector privado. Al sector privado. Entonces, bueno, pero entonces al final, ¿no es cierto? Estas empresas se quedaron y la CNEL, ¿no es cierto?, se constituyó fundamentalmente por todas las empresas de la costa, lo que era Esmeraldas, Manaví, ¿no es cierto?, ¿Y Santa cuál es la Elena, estructura de Guayas propiedad y Dorrioso. administrativa de esas empresas? Bueno, esa es puramente pública. Pues Ya. la CNEL al final es una empresa 100% pública,
su área de concesión va pues toda la costa, desde El Oro hasta Esmeraldas, y además tiene sucumbíos, y obviamente la parte de Santo Domingo de los Coros. ¿Cómo funciona? Tiene unas unidades de negocio, que son las que eran las antiguas empresas, una unidad de negocio en Esmeraldas, en Manaví, en El Oro, en Sucumbíos, en Santo Domingo de los Áchilas, en la zona de Guayaquil. Recordemos también que en Guayaquil teníamos antes de Melec, pues teníamos una empresa privada, esa empresa privada pasó luego a ser la CATEG, luego, ¿no es cierto?, solo administraba el área urbana de Guayaquil, había una empresa que era la que hacía el área rural, que era la empresa Melgur, la empresa Guaya de los Ríos, había empresa Lechque en Quevedo, sí, entonces, hoy esa es la CENEL. ¿Qué tiene la CENEL en el marco de la distribución? Digamos que aprox 60% del mercado. Y el 40% del mercado está, ¿no es cierto?, distribuido en todas estas empresas que hemos comentado, que son las empresas de la sierra, de la cual la Quito está, digamos que en un 18% Entonces, del mercado. la responsabilidad tenía que caer sobre todo en estas empresas públicas de la costa, la del financiamiento, pues. Sí, sí, ya. Y Ya. al Ahora, final, pues, de todos estos peros que detectaron en la licitación de finales del año pasado, ¿se han logrado superar todos esos peros igual se está bueno, bueno, contratando sin que se hayan resuelto esos problemas? pero bueno, mira, yo creo que uno de los problemas que se les ha presentado, pues, es el tema de la ubicación de la barcaza, ya para regresar al tema de la barcaza, ¿no es cierto? Primero, la barcaza vino sin contrato. O sea, esto no lo digo Claro, yo, esto, la barcaza estaba en Turquía y empieza su viaje alrededor del mundo antes de que siquiera se abra la licitación, ¿no? claro, ya estaba cruzando el canal de Panamá y entonces, claro, cuando le preguntaron al ministro encargado, ¿cierto? ¿Y cómo es que la barca está en camino? Dice, porque tienen confianza. Dice, ellos la traen a riesgo propio, ¿no? Cuando ya sabemos que ya en el 23 hubo funcionarios vinculados, ¿no es cierto?, a sus visitas en Turquía. Entonces, para, para cerrar ese capítulo. Finalmente llega la barcaza la tratan de acodar y bueno, tienen dificultades, hay problemas de sedimento, problemas de corrientes, y eso también retrasa, pues retrasa la entrada de operación. Entiendo que estaban terminadas sus pruebas y que seguramente está alimentando ya al sistema eléctrico nacional. Pero Pero ahí, ahí también hay criterios de algunos ingenieros que dicen que esa conexión de alimentación se la ha hecho de manera bastante precaria, entiendo yo, porque debería pasar la alimentación hacia una central que pueda de alguna manera amortiguar, entiendo yo, el potencial que se está dando, ¿no es cierto? Y que acá en cambio se hace una conexión directa al cableado del sistema eléctrico nacional. Cuéntanos como ingeniero, ¿cuáles son los riesgos de esta situación? mira, además eso es parte del exabrupto del ministro de Gobierno, pues, ¿no es cierto?, en una entrevista en la que estaba alguien allí explicando el tema de las barcazas. Entonces, este señor estaba explicando que obviamente hay un sitio en donde tiene que acordar las barcazas, y que ahí tienen unas chatarras, y que esa chatarra, ¿no es cierto?, que está ahí hoy, además está sedimentado y que por lo tanto, ¿no es cierto?, tendrán que mover esos equipos, tendrán que hacer un dragado para que esa que es la posición exacta en donde tiene que conectarse la barcaza, pues porque al final, ¿qué es esto? La barcaza es un barco flotante que tiene sobre sí motores, ¿no es cierto?, de combustión, y Generadores. que generadores y que finalmente lo que hacen es se conectan a una subestación. Así es como funciona la energía, pues hay que conectar el motor a una subestación que eleve el voltaje para que al final, desde esa subestación, se pueda, ¿no es cierto?, iniciar la transmisión de la energía. Esa energía llega a otras subestaciones que en cambio, ¿no es cierto?, toman esa energía que se transmite a 238, a 138 mil kilovoltios y nuevamente la bajan, y esas son las subestaciones de distribución que luego originan pues que de allí salgan los primarios, ¿cierto?, que son los que entran, ¿no es cierto?, en las ciudades, y así funcionan, ¿no es cierto?, el sistema de reparto. Y de esas redes están los transformadores que finalmente, ¿no es cierto?, nos entregan a nuestros domicilios en voltajes de 110 o 220 de energía. Es decir, este es del proceso. Pero, ojo, cuando hemos estado discutiendo estos temas, ya no solo tenemos un problema de generación, o sea, porque finalmente tú podrías traer 10 barcazas. O sea, como estas navegan solitas, ¿no es cierto?, sin contrato, o sea, vienen, ¿no es cierto?, llegan, cruzan el canal de Que Panamá. todas tienen confianza, pues, ¿no es cierto?, Claro, en claro, los presidentes claro, y ministros que tenemos. claro. Entonces podrían venir todas las que tú quieras y al final, ¿no es cierto?, pueden unir unas de 100, unas de 200, en fin, y tenemos, ¿no es cierto?, una
conjunto de barcazas que van a tener una capacidad de generación que es la que nos falta. El problema ya está en el precio, primero, ¿verdad? El precio. Ya, pero antes Vamos de a eso, tener, antes de entrar al tema del precio, la cuestión técnica. ¿Qué riesgos está planteando el hecho de que a ver, no alimenten directamente una subestación y que eso sirva, digamos, como una especie de, hasta de fusible, entiendo yo, de lo que pueda pasar con el resto del sistema eléctrico sí, sí, o interconectado? sea, estos son temas de confiabilidad de los equipos. Pues, estas son las estructuras en las subestaciones, son equipos, ¿no es cierto?, que al final dan confiabilidad a la calidad del servicio y a la seguridad del servicio. Pero ojo, ya tenemos otro problema en el Ecuador. El problema es que ya tenemos subestaciones que están, ¿no es cierto?, con transformadores y con equipos trabajando al 105 y al 110% de su Ya que tampoco capacidad. aguantan una O sobrecarga. sea, ese es el punto. Ya no podemos seguir metiendo generación porque ya no dan los equipos. O sea, Y han entonces, estado boicoteando la posibilidad de inversiones que se necesitan en el tema, no solamente ya, de transmisión, sino ya. también de distribución, ¿no? Claro, entonces al final, ¿no es cierto? Se va convirtiendo en una cadena, no solo de necesidad de generación, sino también de la infraestructura, ¿no es cierto?, de transmisión de la energía, pues, porque si estos equipos, como dan un término, ¿cierto?, están estresados, entonces como las personas, pues, o sea, ya no dan más, o sea, ya no se puede meter más. Y estos equipos de una subestación, para que gente no se entienda, ¿no es cierto?, un transformador pues, del poste de una habitación, pues, de una cosa, de una casa pequeña. Estos se tienen que mandar a fabricar. Estas cosas se fabrican, toman 8 meses, 9 meses. O sea, cuando uno diseña una subestación, ¿no es cierto? Estos equipos se fabrican, se tienen que ir a hacer las pruebas. Cuando se han hecho las pruebas en fábrica, se los ensambla y se los embarca para que vengan. Entonces, o sea, Ahora, los pero todo esto, problemas por son ejemplo, mucho todo más esto, profundos. no solamente la ineptitud, sino la imprevisión también del equipo del gobierno, porque lo podía haber hecho en paralelo, o sea, no es una ruta crítica en la que se necesitaba que primero venga la barcaza para luego hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, el tema de los transformadores que mencionas, pero también el asunto del dragado y de la limpieza del sitio donde iba a coderar la barcaza. ¿Por qué no lo hicieron en paralelo en los meses que se estuvo esperando que llegue acá al Ecuador el barco? Pero mira que esto estaba explicando, ¿no es cierto?, un señor en una entrevista, en una emisora local, y resulta que pues llama al ministro, ¿no es cierto?, y le empieza a insultar a este hombre, que al final, O sea, pues, apunte bravuconadas, como están en su hacienda, entonces pueden hacer lo que claro, les pues gana. lo trata ahí de mentiroso, cuando lo que él estaba diciendo es nada más que esto. Señores, por favor, ya vienen otras barcazas, ¿no? Ya va a venir otra. Ocupen de limpiar el sitio en donde la van a poner y Claro, les quiero informar, de avanzar la infraestructura, inclusive en lo que o corresponde que sea, tiene que pagar la empresa contratada, ¿no? No, o sea, eso, por claro. favor, draguen, les dice, o sea, Ahora, aparte de otra que, pregunta, ¿por qué tiene que ser en el Golfo de Guayaquil donde hay todos estos problemas y no se podía hacer, por ejemplo, en la entrada de otro río, por ejemplo, en Esmeraldas, que podría haber sido mucho más cerca al Canal de Panamá? porque ahí siempre estuvo la infraestructura, pues, porque ahí está la subestación, porque ahí está la subestación en la que siempre estuvieron, obviamente, conectadas las barcazas hace mucho tiempo. Entonces, esa infraestructura está allí. O sea, de hecho, esto es lo que nos recuerda a los viejos negocios, de esto que hablamos de inicio. A ver, O sea, cuéntanos esos viejos negocios. Nunca está de más hacernos un recorderis, pues porque aparece como que ya esta es la solución y estamos en el cielito con el tema de las barcazas, que no es el estado adiposo, ineficiente, corrupto y totalmente paquidérmico que no puede hacer las cosas, sino que es el sector privado. A ver, ¿qué pasó con las barcazas aquí en el Ecuador? bueno, ¿Cuál es la mira, lo que historia? pasa es que lo que habíamos comentado, pues, es decir, aquí la solución al estiaje iba por allí, pues, o sea, ya, ¿no es cierto?, estas barcazas estaban parqueadas, para usar un término, acodadas, cual sea el término marino, en Panamá, y entonces ya venía las épocas de estiaje, que ya las conocemos, entonces movilizaban las barcazas y comienza la fiesta, pues la fiesta de estos precios de la energía. Y esto ya estaba vinculado pues a prominentes nombres de empresarios guayaquileños y a familias guayaquileñas que a lo mejor me imagino que ahora estos van a ser los nietos Y al partido que era son los el cacique de la provincia del Guayas durante todos, desde los años 80 pues, ¿no? claro, ellos son los que estaban vinculados, pues aquí era un secreto a voces, ¿no es cierto? Que
el señor Agustín Febres Cordero, que era hermano del expresidente, ¿no es cierto? Tenía todas estas vinculaciones con el tema de los combustibles, con el tema de las barcazas y con el tema del asfalto en el país, que además, entiendo, era el que era el dueño del asfalto en la costa ecuatoriana. Entonces, claro, lo lamentable, ¿no es cierto?, es que al final toda esta irresponsabilidad que hemos hablado, ¿no es cierto?, toda esta suerte de negocios seguramente acordados nos llevan a reeditar esto, pues, a reeditar esto que habíamos creído que era parte del pasado. Y la pregunta es, al final, le hacían esto a una de las autoridades y decía, pues esto nos va a costar $1.000 millones. Entonces yo creo que en un país, ¿no es cierto?, en que $1.000 millones, si se hubiesen reinvertido en el propio sector, seguramente nos hubiesen podido tener 1.000 megavatios como parte, ¿no es cierto?, del patrimonio del país. Y hoy, ¿no es cierto?, gran parte de eso se va, ¿no es cierto?, en esta necesidad de importar energía y en esta necesidad de alquilar unos equipos, ¿no es cierto?, que al final estarán aquí temporalmente y que le significarán al Ecuador, ¿no es cierto?, en medio de necesidades importantes. Y cuando hemos dicho esto, finalmente estamos entrando en una lógica de mucha propaganda y de mucho populismo, ¿no? Porque Y recién esto va, empezamos, Jorge, porque de aquí se nos viene todos los meses, o sea, va a estar en escalada la mentira porque estamos a punto de las elecciones, pues. esto digo, ¿no es cierto? Entonces, mira, esto, o sea, todo esto es una lógica de que ahora ya no informa la CELEC, o sea, ahora informa, ¿no es cierto?, el gobierno, el ministro del gobierno es finalmente el que aquí da las noticias. Ya solo falta, ¿no es cierto?, que determine en dónde se prende y en dónde se apaga la energía en función, ¿no es cierto?, de los intereses electorales. Pero al final, esta propaganda que va así muy sistemática, ¿no es cierto? O sea, nos han convencido que el problema fundamental es la falta de las lluvias. Entonces hoy la crisis del Ecuador es la falta de lluvias. Entonces, como no hay lluvia y como tenemos el estiaje más grande de los últimos 61 años, ¿basado en qué? Justo, si ni siquiera las estaciones del INAMI han sido desmanteladas, ¿no es cierto?, en todos estos últimos años, ni siquiera de lo que conozco hay referencias históricas para mantener las series de estadísticas que sostengan una información de esta naturaleza. Seguramente ya hubo un decreto que les declara información reservada, pues, como han hecho con casi toda la información estadística del país. Claro, entonces, o sea, porque tú sabes que estos temas, ¿no es cierto?, de la hidrología y de estos temas climáticos son temas que basan en estudios estadísticos de información que se recopila, pues, permanentemente. Entonces, cuando esto se desmanteló, cuando se quitaron los recursos, cuando no hay información, obviamente, pero ya la afirmación es esta. Entonces empezamos a entrar en un estado de absoluta propaganda. Entonces, el problema no es la ineptitud. El problema no es la incapacidad, el problema son las lluvias, el problema es que no hay agua, el problema es que no hay el agua suficiente y por lo Y tanto eso entonces, porque, y esto de aquí es el plan B o el plan C, porque el plan A era, inclusive lo dijo el expresidente Correa, que estaban planificadas atentados en contra de las instalaciones eléctricas y otras instituciones del Estado para culpar al correísmo. Y eso les frustró el asunto, ¿no? no, entonces, o sea, Ahora, yo digo, de todas maneras está presente el asunto de que dieron el lujo, porque realmente es un lujo de gobierno, el tener esa vicepresidenta y acusarle de lo que le están acusando, tener esa ministra y acusarle de traición a la patria. Cuéntanos un poco. O sea, ¿qué puede esta, pasar? sí esto yo a veces digo, estas son las cosas más risibles, pues no, o sea, nombran una muchacha ahí, pues que me parece que venía graduada en relaciones internacionales y que tenía pues alguna relación con los temas estos de la energía renovable, que por favor, a veces el mundo se mueve también en estos temas, ¿no? Pero en el Ecuador, esto no es ni el 4%. O sea, por favor, o sea, esto es un tema de como solían decir los antiguos, zapatero a tus zapatos. Como esto no estamos diciendo que el cambio de la matriz energética, de que las energías renovables no sean importantes, de ninguna manera. Pero aquí, la realidad, ¿no es cierto?, es que aquí tenemos una generación fundamentalmente hídrica. Bueno, Y pero si uno, acordémonos de lo que estaba planteando. Yo digo porque esta conversación, Jorge, es muy importante para nuestra audiencia en el sentido
de estar preparados, de estar vacunados respecto a lo que nos va a pasar. No me refiero a las vacunas que hace el propio gobierno y que hacen los que sabemos, los amigos del señor Cherry, sino el tener ciertos anticuerpos, ¿no es cierto?, frente a este bombardeo de intoxicación mediática de los que vamos a ser objeto en los próximos meses. Es decir, yo creo que Claro, es muy importante el ubicar. Primero que lo que decía Correa no está fuera del panorama de lo que está haciendo el gobierno. Acusar a su vicepresidenta de lo que le está acusando, acusar a sus ministros de lo que está acusando. El hecho de que inmediatamente, acuérdate que hubo inclusive ocupación por parte de los militares de las instalaciones eléctricas para crear el pánico de que alguien estaba saboteando el tema. A ver, qué es lo que pero le acusan a esta ministra? ¿Le acusan de que se ha tomado el agua o que le ha dejado que Correa venga subrepticiamente al Ecuador a tomarse el agua de Mazar? O sea, ¿qué intentan decir? o sea, pero bueno, primero le acusaron de sabotaje, ¿no? A ella y 20 técnicos más. Ahí había un funcionario cercano a nosotros en la empresa que estuvo poco tiempo. Este señor ni sabía, o sea, que lo habían sindicado, ¿no? Si yo me lo habían nombrado y ellos mismos lo estaban ahí indicando. Entonces, yo ahí, este secretario de la Administración Pública, a decir que vaciaron, ¿no es cierto?, el embalse. O sea, ahí fueron unas gente con cientos de miles de millones de lavacaras, ¿no es cierto?, a llevarse el agua, O a cuando tomársela. sabemos, cuando sabemos que es una cosa en cadena, pues es una Ah, cosa no, y que mostró está, en un programa, claro, Miguel Calahorrano mostró la cartilla, mostró la lámina sí, y ubicaba las estadísticas de la claro, propia embalse, ¿no es cierto? Y esto toma semanas, pues, para poder vaciar un embalse. claro, claro, sí. Entonces, entonces veamos qué es lo que pueden, ¿no es cierto? Porque de alguna manera tienen que echar la culpa a alguien. Entonces, es evidente, ¿no es cierto?, que los apagones van a continuar. Es Ya, evidente que pero, las contrataciones que están haciendo van a llegar mucho más tarde y que no van a ser suficientes. Es evidente que el tema de la barcaza no es sino una mínima parte de la provisión que hace falta, del faltante que debió haberse resuelto durante todos estos años de boicot a la inversión pública, que no se ha cumplido con el Plan Nacional de Electrificación. Entonces, ¿de qué pueden echarles la culpa a ustedes, a los trabajadores y a los técnicos para decirles que están saboteando? Porque alguien tiene que echar la culpa. pero mira, es que estas son justamente. Voy a mejorar mi audífono. No sé si me escuchas, ¿si me Sí, está escuchas muy bien? bien, está muy bien. Ya. O sea, mira las últimas aseveraciones, ¿no? Eh, son, vamos a regalar energía noviembre, diciembre y enero por el mal servicio que les vamos a prestar o que les estamos prestando ahora, ¿no? O Con lo sea, cual desfalcas a las empresas eléctricas, ¿no? por favor, o sea, nosotros no somos responsables de esta pésima administración, pues nosotros los trabajadores no designamos a los gerentes, no designamos a las personas que ponen en estas instituciones, además, con una inestabilidad impresionante. En la empresa eléctrica aquí hemos tenido 8 gerentes en 2 años, hemos tenido 5 gerentes en este año, una empresa de 1.200.000 clientes, Y el una anterior y empresa. este son los gobiernos de los gerentes, pues, ¿cómo es posible Claro, eso? pues. Entonces esto es impensable, ¿no? ¿No? ¿Cómo puede administrar a alguien en 40 días, en 30 días? Una empresa de esta naturaleza, ¿no es cierto? Que necesita una planificación, una proyección. O sea, entonces, esta es la realidad. Entonces, indican a su propia ministra, le premian al que vacía los embalses y le nombran, creo que es hoy día delegado del BID en representación del Ecuador en Washington, este señor. Entonces, yo creo que toda esta inestabilidad, ministros que cambian, o sea, yo siento que ahí hay que regresar a la institucionalidad. Yo creo que hay que regresar al Ministerio de Electricidad, pero por sobre todo, ¿no es cierto? No porque hay que pensar en un tema burocrático, sino en un tema de generación de política pública. Sea, necesitamos regresar para que finalmente desde allí, ¿no es cierto? Esto que es el Plan Nacional de Electricidad, esto que significa, ¿no es cierto? Todo el manejo, la regulación, la política pública y la institucionalidad, pues, porque no se puede manejar este sector así. O sea, hay que manejar con gente competente, hay que manejar con gente que tiene experiencia. Hay una inestabilidad en estas empresas pero incomprensible. Entonces, toda esta realidad que va de la mano, ¿no es cierto? Cruzarse además por un tema electoral,
Entonces, es una lógica de propaganda. Estamos en un estado de propaganda, de populismo y de polarización. Alguien decía ahí que esto es la triple P, ¿no es cierto? Porque al final, o por un lado, ¿no es cierto? Anuncio, ¿no es cierto? Se fue la... Toque de queda. Ah, ya. Se cortó un ratito, sigue nomás, Jorge, se cortó un ratito el audio, pero está bien, sí. De la mano, ¿no es cierto? De la mano el toque de queda. Y al final, ¿no es cierto? Esta va a ser la suerte con la que vamos a seguir, con la que vamos a seguir todo este tiempo. Y ya, pues, yo me pongo a pensar lo que hablábamos, ¿no es cierto? 3 meses de obsequio de 180 ¿Cómo le kilovatios. afectaría a las empresas, por ejemplo? Esto significa o sea, un cuarto, el 25% menos de ingresos Bueno, eh, mira, durante el año, ¿no es cierto? En recaudaciones. claro, sí, claro, es un 25%, claro, este es un segmento de la población. Además, hay que recordar, ¿no es cierto?, que ya tenemos tarifa de dignidad. La tarifa de dignidad es una tarifa de 4 centavos de dólar, que va, ¿no es cierto?, en el caso de la sierra hasta 100 kilovatios y en la costa hasta 120 y 130 kilovatios. Entonces, ya de por sí, algunas empresas, yo estuve en la empresa eléctrica regional del norte, el 80% de la clientela tarifa de dignidad. Entonces, el efecto Pero además, eso incluye las mineras, ¿eh? Ese es un tema muy importante porque las mineras están pagando menos que la gente pobre. Es decir, el país está comprando a Colombia hasta 60 centavos por kilovatio y las empresas mineras, después de que no dejan nada para el país, terminan pagando 5 centavos por kilovatio hora. Y sí, toda la diferencia, ¿no es cierto?, tiene que salir de los subsidios. O sea, en lugar de que esa plata vaya a los hospitales, esa plata va a los bolsillos de las empresas transnacionales que se llevan el lodo que supuestamente hay 5 partes por millón, no sé, de cobre. Y nadie aquí en el Ecuador sabe si es que son 5 o 6 partes por millón, o si es que ahí hay uranio, o hay oro, hay molibdeno, o quién sabe qué más cosas hay. Y después de dejar afectado el ambiente con este tipo de cosas, ¿no es cierto? Terminan con los regalos fundamentales de parte del Estado en lo que tiene que ver con eso, pero también en el tema de los combustibles, ¿no? sí, sí, yo creo que esto ya muchas veces lo hemos debatido, ¿no? Y lo hemos señalado. Los pobres subsidio, los ricos incentivo. Incentivo. Esto, esa es, esa es, esa es la Y no hay cómo paradoja. decir nada porque hay la amenaza de los arbitrajes internacionales, Claro, ¿no? claro. Y entonces luego, ¿no es cierto? Tú ves cuáles también a veces son las voces, ¿no es cierto?, de estas personas que están vinculadas también a las cámaras, ¿no es cierto? Claro. Claro, vamos a contribuir al país y necesitamos que hoy día este estatismo es el que nos ha hecho muchísimo daño, ¿no es cierto? Pero claro, pero por favor, vamos a generar, pero tienen que darnos combustible subsidiario. Sí. O sea, Viva la esta es la empresa paradoja. privada, pero Claro, después de los subsidios que me dé el Estado, después de que el propio es Estado me dé harta plata. exactamente, ¿no? Y tú ves estas declaraciones, ¿no? O sea, sí, vamos a contribuir, pero claro, por favor, ¿y quién nos va a pagar la operación y mantenimiento? ¿Y quién nos va a pagar, ¿no es cierto?, el diésel y el combustible? O sea, entonces, yo creo que al final nosotros necesitamos gente, ¿no es cierto?, que esté al frente de este sector con un sentido de defensa del interés Ya, nacional. pero antes de que entremos a estas cuestiones admonitivas que son absolutamente pertinentes, yo sí creo que vale la pena dar un pasito atrás y como técnico yo te agradecería si puedes un poco ubicarnos respecto a qué es lo que tiene que esperar el país. A ver, se vienen más apagones. ¿Para qué van a ser esos apagones? ¿Cuál es el criterio técnico de esos apagones? Sabemos que detrás de esto puede haber una agenda política. ¿Qué estarían esperando, no es cierto? Los objetivos reales, los objetivos proclamados, cuál es la eficacia, cuál es la pertinencia de esos objetivos que están diciendo y cuáles son los efectos reales que quieren provocar. ¿Para qué nos quieren seguir sometiendo a los apagones? ¿Son necesarios esos apagones? ¿Hasta cuándo van a seguir los apagones? ¿Realmente es culpa de San Pedro? ¿Cómo es la cosa? A ver, o sea, tenemos un déficit de energía. El SENACE dijo se requieren 1080 megas. Han contratado una barcaza de 100, 250 de grupos estacionarios, entonces tienen 350. Estamos comprando 450 megas a Colombia, con el riesgo de que eso se pueda suspender. Entonces, si tienes ahí, pues esto tienes 800 megas. Te están faltando 300 megas. Entonces, 300 megas, ¿de dónde van a salir? Se calcula que el sector privado, si mete sus generadores,
hay un debate sobre esto que podría estar entre 100 y 200 megas, pero al final sigue habiendo un déficit. Ese déficit, barcaza que está viniendo, ¿no es cierto? Esta se calcula que es una barcaza que para que pueda cubrir estas diferencias, porque seguramente esa generación privada no está diseñada para estar 24/7 funcionando. O sea, esos son generadores que la gente los prende, ¿no es cierto?, alternativamente. Entonces, al final, el problema que tienen es que toda esa generación, que ya hemos hablado de la consecuencia en términos de lo que le va a costar al país, ¿no es cierto?, de manera irresponsable, onerosa, va a tener que ingresar. Y en la medida en que vaya llegando, esta es la que va a ir limitando la posibilidad de los apagones. A ver, primero en Si términos de llega a capacidad, tiempo, después damos un poquito de más de pedal al tema de los costos de estas improvisaciones. Viene otra barcaza, ¿no es cierto? En términos técnicos, ¿para cuándo contaríamos con esa generación de energía? cuando el ministro dice, pues porque hay que creerles a las afirmaciones públicas, pues él dice que esa barcaza estará operando a finales del mes de octubre. O sea, entonces, esta empieza a operar, a finales de octubre llega la nueva barcaza, ¿cierto? Operan los 250 grupos estacionarios Y si con llega la... la nueva barcaza, ¿seguimos sujetos a los apagones? Pues si no llega, pero lógico, pues, No, o si sea, llega, en solo, caso de que sí no, llegue. sí, pero si llega y si no tenemos energía hasta octubre, vamos a tener apagones, pues. O sea, ese es el punto. Si la barcaza va a llegar en octubre, se supone que la barcaza en octubre va a cubrir el déficit, pues. O sea, dos barcazas, se estaría pensando que la que viene es una barcaza entre 200 y 250 megas, o sea, es una barcaza con la cual barcazas cubrirán 350 megas, más 250 estacionarios, más 450 de Colombia, y más los 100 o 200 megas del sector privado, pasaríamos, ¿no es cierto?, la crisis de los 1100 megas que se requieren, con las consecuencias que ya hemos hablado, con precios, ¿no es cierto?, onerosos, con sectores de combustible importado, y finalmente esto nos permitiría pasar la crisis. Pero ya viene el siguiente estiaje, pues. O sea, ya al final el SENACE señalará el 24, el 25, 26, ya no serán 1080, ya serán 1500, 1800, 2000. Entonces, el problema es que necesitamos a esta gente tomando decisiones tomando decisiones oportunas sobre lo inmediato, pero tomando decisiones sobre el mediano y largo plazo. Pues este es el punto O sea, central. es impajaritable la inversión que tiene que hacer el Estado en Santiago y Cardenillo. Sí, sí. O sea, mira, ahí hay Todo lo demás varias son cosas. soluciones parches que quedan, pero absolutamente inútiles frente a la magnitud del problema. Claro, porque de Ahora, todas formas, ¿no es cierto? esto significa 4 o 5 años después, ¿no? Pero claro, o sea, este es un tema que lo vamos a tener por lo menos 4 años, Es ¿no? decir, esta Ah, irresponsabilidad que se, acarreamos se, desde el gobierno de Moreno, la vamos a se me pagar olvidó. muy caro. Se me olvidaba comentarte, entra Toachi Pilatón, están anunciando que Toachi Pilatón entraría a finales de año. Ya también la parte Toachi, de Ayuriquín, o sea, finalmente resolvió. sí, Esto sí, de aquí tenía que to, haber estado listo a principios del gobierno de Moreno, porque estaba ahí el sí, 90% construido, ¿no? se anuncia que Toachi Pilatón entraría con 200 megas a finales de diciembre. O sea, de todas formas, eso viene, ¿no es cierto?, a resolver algunos problemas. Esa central está en la vertiente del Pacífico y por tanto, ¿no es cierto?, si entra enero, febrero, marzo, abril, va a soportar 200 megas importantes en esa vertiente, en donde hay agua, en donde está lloviendo. Posibilidades Y esto, de generación con gas, que bueno, decías que eran más o menos de corto plazo. sí, 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 están, o sea, digamos esto es más factible porque finalmente está previsto, ¿no es cierto?, subir también parte de esos grupos. Yo te había comentado que esto fue parte de la oferta que recibió la empresa eléctrica Quito en aquella época, ¿no es cierto?, en una primera etapa, ¿no es cierto?, instalación de estos grupos, puesta a punto de estos grupos y con gas importado, finalmente esto podría funcionar. Es decir, pero al final, esto nos resuelve los 1100 megas, nos va a resolver esta demanda que los técnicos además informan que cada 2 grados de temperatura en la costa, 300 megas de crecimiento de la demanda. Y ojo, ¿no? Esto es generación. Hemos hablado de generación, hemos hablado del déficit, pero también tenemos de infraestructura que ya comentamos. O sea, van a empezar a tener dificultades, ¿no es cierto? Las alimentaciones, las subestaciones,
los equipos que necesitan también, ¿no es cierto?, ponerse a punto respecto de lo que ya ha pasado, la propia acusación en el tema de esa operación humana en Molino. Recuerda cuando se desconectó el blackout en los Estados Unidos. Claro. Se salió una central en Canadá, ese es un sistema en cadena, ¿no es cierto? Y se fue toda la costa este. Y eso se rehabilitó en Nueva York en 4 días, en 5 días. O sea, entonces, estos son los defectos también ya de la infraestructura de transmisión y de subtransmisión, que también, ¿no es cierto?, se encuentra, como hemos dicho, en un alto nivel de estrés o en un alto nivel de operación Ya, al entonces, límite. mira, aquí estamos, porque más o menos de cuánto estamos hablando de la inversión impajaritable que se requiere en transmisión y distribución. Bueno, ellos han hablado en el caso de generación de 1.000 millones de dólares. Yo Pero y creería en que, transmisión, yo creo que el tema en transmisión podrá estar quizás por una cifra cercana a eso, bueno, para estar a para punto. ubicar, la típica respuesta es que no hay plata. Ujú. Solamente, para que tengamos clarísimo el asunto, solamente en las compras con sobreprecio a la provisión privada desde Colombia ha significado 507 millones de dólares. O sea, la mitad de lo que se necesitaría por la inversión que estás mencionando. Claro, Y no, claro, imagínate. y no se queda ninguna capacidad productiva interna. Esa plata es plata que se fue y no volvió, porque esa plata se elimina del presupuesto del Estado, significa más hueco fiscal. Se elimina de la cuenta única del Tesoro, significa menos reserva internacional. Y se elimina de la balanza de pagos, lo cual significa que desaparecen esos 507 millones de dólares de la circulación interna del país. Fíjate toda esta cuestión, ¿no? Entonces, en cambio, si se hubieran hecho inversiones de su debido momento, ¿no es cierto? Hubiera sido un ahorro fundamental, no solamente para el Estado, hubiera sido un ahorro para la balanza de pagos, hubiese sido un aumento de la Reserva Monetaria Internacional, pero lo que es más importante es un aumento del empleo, de la producción y una reducción de los costos, Claro, y de la capacidad instalada al país, pues, de la o sea, capacidad porque al instalada del final, país, claro, claro. porque esto es una infraestructura que finalmente, Entonces, como esto tú de aquí ves, es creciente. no es ninguna ciencia espacial. Es clarísimo que aquí la gente sabe muy bien lo que está haciendo y lo que estaban esperando, ¿no es cierto?, es precisamente que haya un estiaje, que haya una sequía, mientras más grave, mejor para ellos, porque les va a entrar más plata, pues, porque ahí tienen los negocios y los negociados. Sí, sí, yo creo que al final este va a ser un equipamiento oneroso para el país y creo que lo que siempre hemos dicho, ¿verdad? O sea, al final, ¿quién paga esto? ¿A quién le quitan? En un Ya, país, ¿no es vamos cierto? a ese, porque este puntito que topas me parece que es muy delicado. A ver, en el cortísimo plazo, son 3 meses menos de ingresos de este segmento que en muchas provincias es fundamental, lo que dejaría desfinanciadas ya a las empresas eléctricas, primer punto. Pero después, ¿no es cierto? De algún lado tiene que salir la plata para el tema de estos costos adicionales, el costo de la barcaza y todo eso. ¿Quién paga? Bueno, por eso te decía, ya de hecho, justo de hecho, las empresas van a dejar en cero su capacidad de inversión. Y recordemos, ¿no es cierto?, que habrá empresas que tienen, digamos, un segmento importante, Guayaquil, Quito, Cuenca, que son empresas que tienen un parque de clientes interesante, comercial, industrial, porque al final, ¿no es cierto?, un alto nivel residencial con tarifa de dignidad, pues no te genera los ingresos Pero necesarios. a ver, este es un Entonces, punto clave. Se supone que el ya, país necesitaría 1.000 millones de inversión y con esta política del gobierno lo que está es quitándose inclusive los centavitos, las pesetas, sí, ¿no es cierto? Quedaría, no, quedaría con absoluto cero capacidad de inversión porque están desfalcando las arcas de las empresas eléctricas, inclusive de su capital de trabajo. Entonces, claro, se o queda sea, todo en manos del sector privado. El problema es que el sector privado habla muchísimo, ¿no es cierto? Y ni siquiera con todas las prebendas hace nada. Las mineras de las que estábamos hablando tenían en el contrato la obligación contractuales y ahorita ya hay causales para rescindir esos contratos y no pueden hacernos arbitrajes internacionales porque está en el contrato que si, tenían que ellos haber generado sus propias plantas de producción generación. de electricidad y no lo han hecho. Precisamente no lo han Sí, hecho a pesar de que están recibiendo todos los subsidios. Entonces, o de qué sea, iniciativa privada estamos hablando? claro, o sea, no lo han hecho, pero están encantados recibiendo una tarifa subsidiada, ¿no es cierto? O sea, y además una tarifa nocturna
que fue parte, ¿no es cierto?, de sus acuerdos. Entonces, claro, y luego ahí viene también el discurso. ¿No es cierto? El discurso viene, es que tenemos que generar incentivos para que la inversión privada venga, porque si no generamos estos incentivos, entonces la inversión no va a llegar al país. O sea, mira, yo creo que al final me parece que nosotros, como decíamos, no satanizamos la inversión privada. Que venga, invierta, ¿listo? Allí están los proyectos, ahí está Santiago, ahí está Cardenillo. Hay un levantamiento hidrogenerador en el Ecuador de 40.000 megas. Este es un trabajo que hizo una firma hace muchos años, Hidroservice, y allí están identificados grandes, medianos, pequeños proyectos. Hay cuencas, mira, se hizo un estudio en la cuenca, en la zona de Inter, en la provincia de Imbabura. Ahí hay una potencialidad solo en esa zona de 200 megas de generación de recursos. Hay proyectos en la zona de La Paz, en el Carchi, hay proyectos en el río Mira, en el río Lita, la continuidad de los proyectos en el Guayabamba, ¿no es cierto? Chespi y los otros proyectos que se han estudiado. O sea, yo creo que este es un país tan pequeño con una inmensa capacidad hidrogeneradora. Mira, está en energías alternativas, se hicieron los pozos de prueba en Chachimbiro, están allí para entrar en la energía geotérmica. Esto se hizo con una inversión de la JICA, de la Agencia de Cooperación Japonés. Japonesa. Estamos en la mitad del mundo, tenemos la más alta capacidad lumínica, entonces hay zonas en el Ecuador privilegiadas para todo el tema de la energía fotovoltaica. ¿No? Y Tenemos tiene viento, montaña, los efectos Home que permitiría turbinas eólicas. claro, entonces tenemos viento, mira, no solo están en Loja, hay estudiados sitios en la zona en Azuay, en la propia cuenca del río Mira, en Salinas, en Babura. Es decir, allí están los proyectos, están los proyectos. Y si además este país, por favor, no quiero asomar ni extractivista ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Si la minería es, como señala el propio gobierno, ¿no es cierto? La estrategia, y me refiero a las palabras del ministro, que dice que la minería será, ¿no es cierto?, en los próximos años, el filón Un de estudio de los hace 2 años ingresos. mostraba que en año y medio hubo 2.600 y pico millones de dólares de exportaciones mineras y para el Ecuador quedaron solo 46 millones. De dos mil Ya, seiscientos cuarenta y seis, imagínate. ya mira. Entonces, claro, pero de todas formas, una verdad que todos sabemos es que la minería requiere dos cosas, agua y energía. Esto es vital. Si sin agua y sin energía, la minería no funciona. Entonces, yo creo que lo que se necesita es, sin duda, una visión patriótica, una visión que privilegie el interés nacional, ¿cierto? Y que creo que solo esa visión puede sacarnos, ¿no es cierto?, de este estatus en el que nos encontramos. Yo quiero decirte que ese es el mensaje de los trabajadores eléctricos, ¿no? Nosotros queremos que los candidatos presidenciales, que la gente que está en la política se pronuncie, pues hable de esto. O sea, al final le explique al país, ¿no es cierto?, qué es lo que va a hacer, porque al final, como decía, hemos terminado, ¿no es cierto?, en una suerte de gobiernos de propaganda y de populismo, y que al final, ¿no es cierto?, le terminan mintiendo al país. O sea, así nos dijeron, pues, o sea, no vamos a subir los combustibles. Al final, o sea, terminaron, ¿cierto?, subiendo los combustibles. No le vamos a meter la mano al bolsillo de los ecuatorianos, pues nos clavaron el IVA. Entonces nosotros le hemos advertido a los ecuatorianos, señores, conciudadanos, el único equilibrio va a venir por la tarifa, pues, Claro, porque al claro. final, ¿no es cierto?, si la generación se encarece, ¿no es cierto?, si hay necesidad de resolver problemas en la transmisión, y entonces, ¿de dónde va a alcanzar la ecuación? Resolver el problema del déficit. Preparando el terreno para la rentabilización de que pase esto a manos privadas. Ya, entonces, señores, o sea, este es el mecanismo. No lo harán hasta febrero porque hasta febrero hay elecciones. Claro. Pero esto es lo que se viene. Y entonces, claro, salen y como ya nos hicieron estos anuncios, ¿no es cierto? No habrá incremento tarifario. Es más, le vamos a compensar este pésimo servicio que le damos y de paso, ¿no es cierto? Sí les creemos, hay que Claro, decirlo. entonces nosotros hemos dicho, oiga, si en lo de acá ya nos mintieron, ¿no es cierto? En esta cosa, oigan, ecuatorianos, nos van a volver a mentir, o sea, nos van a volver a mentir y seguramente nos clavarán, ¿no es cierto?, un tema tarifario
y que creo que obviamente es muy importante alertarle a la ciudadanía sobre esto, estimado Kaiser. Yo creo que ha quedado muy clara esa alerta y sobre todo el hecho de que pueden cometer todo tipo de barbaridades, ¿no? Yo creo que es muy loable lo que están haciendo los trabajadores eléctricos, en general los trabajadores energéticos, y de ahí que vaya mi solidaridad con David Almeida, que ya empieza una persecución por los cuatro costados, ¿no? Los trabajadores petroleros han hecho también un trabajo muy importante en eso. Esta modesta ventanita está a su entera disposición, Jorge. Un gran abrazo y muchísimas gracias. No, muchas gracias, me ha dado un placer poder compartir contigo y transmitir pues estas ideas. Nacional y los trabajadores estamos en esa línea. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a las órdenes.